contaminación industrial. Ahí está. ¿Cuál es ese? El 347. Sí, 347. Ya no estoy leyendo tampoco. Sería el 347A, Dania. B, el B. El B. Contaminación Gracias. industrial. Sí, porque ahí hay una parte donde dice si la contaminación se produjere por culpa, dice. En ese caso, pienso yo que sería. Se le impondrán 5 años. Ahí el tipo penal sería igual doloso, ¿verdad? No, aquí dice No, que es es culposo. culposo. En realidad acá sí es culposo porque el señor en ningún momento quería dañar el lago, pero por su negligencia, imprudencia, se dañó el lago. Muy bien, compañera, yo también lo pondría así. Pero Yo mira, también en el 347 no dice que sea culposo. te lo dice, lo acabo de leer, la compañera lo leyó. ¿Dónde dice? Solo dice si la ¿Cuál? contaminación se produjere por culpa. Ajá, Eso Ahí dice. Entonces sí es culposo. ajá. Y cuando fuera el dolo sería culposo. Y en realidad, si escuchaste el caso, dice que es que cuando hablan de culpa, las personas se equivocan mucho en este caso. Cuando Sí. tú escuchas la palabra culpa, es que no tenías la intención. Intención, ajá. Y cuando tú escuchas dolo, es que la persona quería hacerlo. Entonces, si el daño fue causa de algo que hiciste, es culpa. Si yo no recogí la cáscara de banano que me comí, yo en ningún momento estoy pensando en que alguien venga y se caiga, pero si yo no recogí esa cáscara de banano y alguien más se cayó, fue por mi culpa. Yo no tenía la intención de empujar a la persona o que se cayera, pero yo hice algo que causó ese daño. Entonces acá este señor causó el daño de derramar el químico sin intención, fue por su culpa. Sí, pues sin querer queriendo. solo autorizó, va. Ahora aquí, dice, este podría tener algún tipo de concurso de delitos. ¿Por qué? Solo veo un delito. Es que habría que ver el artículo 69 y el 70, si es concurso ideal o concurso real, pero a veces no existe ninguno de los dos. Ahí lo que podría haber tal vez es algún aumento en la pena, porque dice que si se aumentara en 1/3 la pena, si la consecuencia de la contaminación resultara en una alteración permanente de las condiciones ambientales o climáticas, solo que explicaran que hubiera sucedido algo más con el ambiente, como en el caso que dice que se murieron todos los peces, se le aumentará la pena. Entonces solo eso veo yo. Pero ahorita estamos resolviendo la pregunta si es concurso real o concurso ideal, según lo que entiendo que Maribel dice. En el caso que hablaba Maribel, dice que se fue creando un daño mayor después. Sí, se murieron todos los peces. Sí, se murieron los peces. Entonces sería un concurso ideal. Artículo 70 dice, en caso de que un solo hecho constituya 2 o más delitos, el hecho que él haya derramado eso en el agua, cometió más de 2 delitos. El delito de la contaminación. Lo que me estabas leyendo está incluido siempre en el 247, en el 347 quedamos, ¿verdad? Sí, es el último párrafo. Ahí mismo incluido en el delito no hay concurso. Si ahí mismo absorbe de que si la contaminación... Y si vuelve a leer Maribel el caso para que refresquemos a ver qué es lo que dice la información, para ver si perdón, ahí que interrumpa, perdón, solo un ratito que interrumpa, lo que dice Nínive a mí también me parece muy realista, porque menciona que si en un solo caso sucedan más cosas, ¿verdad? Pero sí, eso está muy bien. Más delitos, no cosas. Pero mira, pues, ¿sabes dónde se elimina el concurso de delitos? Cuando el delito absorbe todas las circunstancias. Está tipificado en un mismo artículo, digamos. Está indicado en un mismo artículo, entonces no hay concurso de delitos porque el mismo artículo absorbe todo lo demás. Vamos a ver, vamos a un ejemplo.
si una persona robó a alguien y la mató, pero en el robo agravado no está especificado que también incluye el homicidio, entonces tenemos que justificar aparte el asesinato. Pero en este caso aquí, por ejemplo, yo aquí leía en el primer párrafo de la sección B, dice que en ejercicio de la actividad comercial o industrial, la contaminación del aire, suelo, demás aguas mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos puedan perjudicar a las personas, animales, bosques o plantaciones. Entonces, como yo aquí lo encuadraría, que aquí están los animales, los peces, porque dice que aparte de contaminar el agua, se murieron los peces y está acá, entonces se acaba el concurso de delitos. Si acá no estuviera y hubiera otro delito donde dice a la persona que contaminó el agua y se murieron los peces y que fuera otro delito, entonces ahí sí hay concurso de delitos porque hay dos delitos. No sé si me voy a entender. Está muy bien que comprendas el concurso de delitos que estaba explicando Nínive, porque así es. Pero acá yo siento que lo absorbería este delito. No sé qué te parece. Que sí, gracias. Y en conclusión, pienso que no hay ningún concurso de delitos, ni hay concurso real ni concurso ideal, porque cuando preguntan si hay algún concurso de delitos, nos vamos fijo al 69 o al 70. En el 69 dice al responsable de 2 o más delitos, pero acá no hay más de 2 delitos, entonces no puede ser concurso real. En el concurso ideal, que es el que más o menos podría ser, pero dice en el caso de que un solo hecho constituya 2 o más delitos, pero como en el 347 absorbe que se contamina el agua, también los animales, entonces no hay concurso de delitos en este caso. Ya, le leo el caso de nuevo. Dice, el señor Juan es el representante legal y titular de la Ay, Maribel, discúlpame un ratito, solo les iba a decir, solo un ratito más voy a compartir con ustedes, espero que les vaya muy bien, pero es que mañana tienen clase mis hijos y ya es hora de que se vayan a dormir. Ah, okay. Pero, por si me desconecto, ya saben ustedes que es por eso. Okay. Oye. Gracias, Evelyn, te agradecemos muchísimo el tiempo, eres muy amable, de verdad me aclaraste un montón de dudas. No tengas pena, muchas gracias, y cuando yo pueda, pues ya saben de que yo respondo. Y ahorita ustedes no me avisan con tiempo, eso no se hace. Voy a apagar mi cámara. ¿Qué? Hay que hacerle una plaqueta ahí de participación a Evelyn. Cabal. Una plaqueta de mención honorífica por su apoyo. Exacto. Ahí me invitan a las graduaciones. Va. Tú también te vamos a invitar. Sí, ahí me invitan. Bueno, leamos el caso. Pues. Maribel. Ajá. Va pues. El señor Juan es el representante legal y titular de la empresa Sociedad Anónima. Dicha sociedad se dedica a la explotación de recursos naturales, la pesca y otros elementos que puedan sustraer dicha empresa. Dicha empresa se encuentra en la orilla de un lago y se encuentra funcionando desde hace 10 años. El señor Juan autoriza que se utilice un químico para limpiar las máquinas de dicha industria, pero al momento de utilizarlo, cae sobre las aguas, haciendo que se ponga de un color amarillo y esto produce que se mueran los peces por dicho químico. A usted como abogado de la sociedad se le hacen las siguientes consultas, dice. Entonces ahí empieza con las preguntas, ¿verdad? ¿Qué tipo de pena comete? ¿Qué tipo de delito comete, dice el señor Juan? Ya vimos que es el 347, ¿verdad? Que es contaminación industrial. ¿Cuál es el artículo? El 347. ¿Qué pena regula dicho tipo penal? Ya vimos que es culpa. ¿Qué otra pregunta tiene? Ahora les digo. Dice, ¿podría haber algún concurso de delitos? Ya vimos que no, porque todo está encuadrado en un mismo artículo. Dice, ¿quién es el sujeto activo en este caso? ¿Son los empleados o el señor Juan? Don Juan. Yo pienso que don Juan. No sé qué dice Evelyn y Nínive. Porque es el actor intelectual. Compañeras y compañeros, disculpen. Para mí que deberíamos de hacer un caso desde cero, así como dijo Sergio, es que así no nos confundimos
Así le podemos sacar, o sea, lo podemos encuadrar y todo, ¿verdad? Porque así le sacamos si tiene atenuantes o agravantes y todo eso, entonces así nos queda más claro, pues. Sí, yo lo que había escrito ahí en el chat, que si Maribel podía compartir el caso, o sea, presentarlo. Ajá, y nosotros vamos y irlo leyendo y de una vez irlo resolviendo, ¿va? Porque pues solo hablado como que de alguna manera se queda como que en el aire el asunto, ¿va? Pero se queda en el aire y a uno a veces no le da tiempo de escribirlo porque, o sea, hablan rapidito. Así como la otra compañera que creo que ya se desconectó, la verdad es que me ayudó bastante en esto de sacar las terceras partes, porque yo estaba perdida ahí y la verdad como ella lo explicó, se me quedó bastante porque se recuerdan que en la clase nosotros no hallábamos cómo sacar las terceras partes. Y cuando no encuadraban con la multiplicación de 3. Entonces, así como ella ahorita nos explicó esta calidad, ¿verdad? Porque nosotros ya sabemos de que si son 40 años, nosotros tenemos que agarrar 39 años y el otro año lo tenemos que dividir dentro de 3, ¿verdad? Y ahí nos dan meses. Entonces, no sé si Maribel tiene el caso o tú, Nini, de repente tengas algún caso y lo podamos hacer desde cero. Sí, yo los casos que tengo fueron los que les compartí ayer ahí en el grupo. El de Maribel me parece muy, muy interesante porque sí tiene que ver con los artículos que pueden ser objeto de examen el día de mañana. Y vienen 2 casos y en los 2 casos tenemos hora y media, pero en realidad vienen 5 preguntas casi en todos los casos del doctor Jauregui, pero de verdad no le alcanzaron el tiempo en esas 5 preguntas porque él pone piedrecitas como distractores. Y entonces a veces uno se queda pensando en los distractores y no va a lo medular y no resuelve uno el caso o no lo encuadra correctamente porque él pone distractores. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Evelyn, digo, Maribel, tú tienes el caso ahí escrito para que lo puedas presentar en pantalla y así lo vayamos resolviendo de una vez. Sí, lo acabo de compartir. Sí, entonces lo voy a presentar yo y así ¿cómo se llama? Lo podemos resolver entre todos, porque yo creo que de alguna manera esa es la intención, ¿verdad? Que todos aprendamos, ¿verdad? Ahorita voy a volver a presentar el caso que me mandó Maribel y entonces resolveríamos este caso y pues ahí terminaríamos el repaso del día de hoy. Entonces, y es que también acá tenemos que tomar en cuenta que el señor Ricardo Isexson es el representante legal y titular de la sociedad. Y también eso tiene alguna implicación a la hora de resolver el caso, ¿va? ¿Pueden ver ahí ya en pantalla el caso? Sí. Ya se visualiza. Gracias. Entonces dice acá, el señor Ricardo dos Santos Leite es el representante legal y titular de la sociedad Los Pescadores, Sociedad Anónima. Dicha sociedad, o sea, la sociedad se llama Los Pescadores, Sociedad Anónima. Dicha sociedad se dedica a la explotación de recursos naturales, pesca y otros elementos que se pueden sustraer de dicha empresa. Dicha empresa se encuentra ubicada a la orilla del lago de Amatitlán y se encuentra funcionando desde hace 10 años. Ahí lo que me llama la atención es que está a la orilla de Amatitlán y Amatitlán es un patrimonio de Guatemala. El señor Ricardo, o sea, ahí el señor Ricardo es representante legal y pues obviamente como representante tiene que responder por la empresa. Aparte de que el lago de Amatitlán también es un recurso natural, es un patrimonio de Guatemala. El señor Ricardo Isexson dos Santos Leite autoriza que se utilice el químico para limpiar las máquinas de dicha industria, pero al momento de utilizarle, este cae sobre las orillas del lago. O sea, ahí él no tenía la intención de que cayera sobre el lago, pero lamentablemente cayó. Entonces, ahí es culposo, no es doloso, porque realmente él no dijo,
esos desechos, esos químicos, sí o sí van a ir a caer al lago de Amatitlán, sino simplemente, lamentablemente, cayeron en el lago, a orillas del lago. Entonces dice acá, las máquinas de dicha industria, pero al momento de utilizarlo, cae sobre las orillas del lago de Amatitlán, haciendo que se ponga de un color amarillo y haciendo que los peces se mueran por dicho químico. A usted como abogado de la sociedad le hacen las siguientes consultas. No sé si solo me mandaste ese. Bueno. ¿Qué tipo penal se comete en el presente caso? La otra, fundamento legal, eso siempre pregunta, ¿qué pena regula dicho tipo penal, principal o accesoria? ¿Podría haber algún tipo de concurso de delitos en el presente caso, sí o no? ¿Qué tipo de acción cometió, culposa o dolosa? ¿Quién es el sujeto activo en este caso concreto? Explique la responsabilidad que tengan los sujetos en el presente caso y su fundamento legal. Bueno, prácticamente, compañeros, estas serían las preguntas que habría que resolver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 preguntas. Sí, regularmente él pone un aproximado de 5 preguntas. Va, entonces, no sé si ya todos tenemos el contexto del caso. Ya todos estamos claros qué es lo que sucedió en el caso. Sí. Va. Entonces, ahora, entre todos, démosle respuesta a estas interrogantes. ¿Qué tipo penal se comete en el presente caso? Entonces, yo acá les estaba proyectando la hojita de los tipos penales. Aunque acá, bueno, no sé si Evelyn ya se fue de la reunión, ¿verdad? Porque acá los únicos tipos son doloso o culposo. Miren, tipo de comisión, tipo objetivo y el tipo doloso de comisión, tipo subjetivo. Entonces, cuando pregunta qué tipo, acá, qué tipo penal se comete en el presente caso. Entonces, yo por lo menos le pondría el tipo culposo, porque realmente no tuvo la intención el gerente de contaminar el lago. En el artículo habíamos quedado el 343, inciso B. 347. 347, perdón, 347, literal B, donde dice contaminación industrial. Ahí dice, se impondrá prisión de 2 a 10 años y multa de 3,000 a 10,000 quetzales. O sea, prácticamente tiene que pagar de 2 a 10 años y aparte tiene que pagar una multa que va desde los 3,000 a 10,000 quetzales, dependiendo de lo que el juez le ponga, al director, administrador, gerente titular o beneficiario de una explotación industrial o actividad comercial. Entonces, prácticamente, como él es el representante legal, ¿verdad? Es el administrador, él tendría que pagar la pena y también pagar la multa. O actividad comercial que permite o autorice en el ejercicio de la actividad comercial o industrial la contaminación del aire, el suelo o las aguas mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan perjudicar a las personas, a los animales, bosques o plantaciones, y en este caso perjudicaron a los peces. Si la contaminación fuera realizada en una población o en sus inmediaciones o afectare plantaciones o aguas destinadas al servicio público, se aumentará el doble del mínimo de 1/3 del máximo de la pena de prisión. Si la contaminación se produjere por culpa, se impondrá prisión de 1 a 5 años y multa de 1,000 a 5,000 quetzales. En este caso, como fue por culpa, ¿verdad? Porque realmente la intención de este señor no era contaminar el lago, pero pues lamentablemente cayeron los químicos a orillas del lago. En los artículos anteriores, la pena se aumentará en 1/3 si a consecuencia de la contaminación resultare una alteración permanente en las condiciones ambientales o climáticas. Entonces, acá como realmente solo fue algo por culpa, culposo, se impone la prisión de 5 años y una multa de 1,000 a 5,000 quetzales.
Entonces, el fundamento legal sería artículo 347, literal B. ¿Qué tipo penal regula dicho, qué pena regula dicho tipo penal, principal o accesoria? En este caso sería principal, porque afectó directamente las inmediaciones del lago. ¿Podría haber algún tipo de concurso de delitos en el presente caso, sí o no? Expliqué por qué. Entonces, ya vimos que según el artículo 69 y 70, no corresponde ni a concurso real ni a concurso ideal, ¿sí? ¿Cómo sé cuándo es una pena principal o accesoria? Eso no me quedó muy claro. Una pena principal es cuando afecta directamente a algo que está encuadrado o enmarcado en tu código penal. En este caso, como en el artículo 347, literal B, dice que sí afecta directamente los lagos y a los animales, entonces es principal, o sea, sí hay algo y es accesoria cuando realmente no es en el código, no te lo encuadra específicamente, sino es como algo bilateral, colateral, como un efecto secundario de lo que sucedió en el caso que te estén presentando. En este caso, como en el artículo 347, literal B, sí especifica, o sea, es bien claro, encuadra bien en base a los hechos que se dieron en este caso, por eso es que lo encuadramos como una pena principal. En el artículo 41 y 42 encuentran las penas si son principales o accesorias. Ajá, 41 y 42. Miremos acá, dice pena, en 41 dice penas principales, son penas principales la muerte, la prisión, el arresto y la multa. En este caso, bueno, acá dice penas accesorias, artículo 42, son penas accesorias, inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, comicio y pérdida de los objetos o instrumentos de delito, expulsión de extranjeros del territorio nacional, pago de costas y gastos procesales, publicación de la sentencia y todas aquellas que otras leyes señalen, ¿verdad? O sea, cuando hay otras leyes específicas. En este caso, dice la muerte, la prisión, el arresto y la multa. Son 4 elementos, pero en este caso, pues, lo que se vio fue la muerte de los peces, ¿verdad? Estas penas principales y accesorias se dan más que todo en casos a nivel de personas, cuando hay muertes, cuando hay prisión o hay arresto, pero en este caso pues es más que todo de los efectos colaterales que dan en el medio ambiente. Acá en la siguiente pregunta dice, ¿podría haber algún tipo de concurso de delitos en el presente caso, sí o no? Y expliqué por qué. Bueno, en esa estábamos, ¿verdad? No hay concurso de delitos porque los únicos artículos que avalan los concursos de delitos es el 69, que podría ser un concurso de real, pero cuando dice al responsable de 2 o más delitos, ¿verdad? Y en este caso no hay más de 2 delitos, solo en el artículo absorbe todo, ¿va? También en el 79 dice concurso ideal en el caso de que un solo hecho constituya 2 o más delitos. En este caso no hay más delitos porque pues es muy específico el artículo, ahí absorbe y encuadra todo. ¿Qué tipo de acción cometió? ¿Culposa o dolosa? Culposa, porque realmente el gerente nunca dijo, miren, los desechos químicos o las máquinas estas las vamos a ir a descargar al lago de Amatitlán o Atitlán, no sé cómo dice ahí. Nunca lo dijo, o sea, nunca fue su intención. Lamentablemente sí sucedió. Acá siempre con esto de, como acá no, en esta pregunta no dice, pero el licenciado siempre pide el fundamento legal. El fundamento legal lo pueden sacar de la Constitución, lo pueden sacar del Código Penal, que es lo que nosotros hemos visto. Por ejemplo, para avalar si es culposo, tenemos que usar sí o sí el artículo 12, donde dice delito culposo. El delito es culposo cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Ahora, si él sí hubiera tenido la intención, hubiera dado la orden a las personas de ir específicamente allí y desechar eso, entonces utilizaríamos el artículo 11, que es el delito doloso.
El delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando sin perseguir ese resultado el autor se lo presenta como posible y ejecuta el acto. En la otra pregunta dice, ¿quién es el sujeto activo en este caso concreto? El sujeto activo es el representante legal de la empresa, no son los trabajadores, las personas que fueron a desechar, sino que quien tiene que asumir la responsabilidad de lo que sucede es, en este caso, el representante legal, que es ni recuerdo el nombre, porque el señor Ricardo Isexón dos Santos Leite, que le pusieron un nombre súper extraño. En la siguiente dice, ¿quién es el sujeto activo? Él, ¿verdad? El representante. Ahora la otra dice, en eso del sujeto activo, siempre hace referencia a lo que, a si es el autor, ¿verdad? Y también lo tenemos que nosotros que avalar siempre con algún artículo. El de los autores creo que está en el 30 y algo, no recuerdo bien. Ahorita lo voy a buscar acá. 35 o 36 y 37. En este caso dice, en el artículo 35 dice responsables. Son responsables penalmente del delito los autores y los cómplices. En el 36 dice autores, son autores quienes toman parte directa de la ejecución, quienes fuercen o induzcan directamente, quienes cooperen en la realización del delito, quienes habiendo concertado con otro u otro para la ejecución del delito. Y cómplices, quienes, en el artículo 37, quienes animaren o alentaren a otro en su resolución a cometer el delito. 2, quienes prometieren su ayuda. 3, quienes proporcionaron informes o suministraren medios. 4, quienes sirvieren de enlace. Y en este caso dice, expliquen la responsabilidad que tengan los sujetos en el presente caso y su fundamento. En este caso vemos que primero el representante legal, yo así lo veo, pero pues igual cada quien puede defender su postura. El representante legal, el señor, es el autor por el hecho de ser como la cara o el representante legal de la empresa. Pero también los trabajadores que también de alguna manera tuvieron que ver en la ejecución de lo que sucedió. Porque acá, si volvemos a releer el caso, dice el señor Ricardo, es el representante legal y titular de la sociedad. Entonces, al ser el representante, da mucho peso en el sentido de decir, él es el que, cualquier cosa sea bueno o malo, él es el que tiene que dar la cara y pues pagar el pato por las situaciones que se dieron, ¿verdad? En esta empresa, los pescadores, sociedad anónima. Dicha sociedad se dedica a la explotación de recursos naturales, pesca y otros elementos que se puedan sustraer. Dicha empresa se encuentra ubicada a la orilla del lago de Amatitlán y se encuentran funcionando desde hace 10 años. El señor Ricardo autoriza que se utilice un químico para limpiar las máquinas de dicha industria, pero al momento de utilizarlo, esto cae sobre las orillas del lago de Amatitlán, haciendo que ésta se ponga de un color amarillo y haciendo que los peces se mueran por dicho químico. Aquí en este caso no especifica y los trabajadores fueron y donde dice y utilizaron el químico que el señor Ricardo, ¿verdad? Entonces acá específicamente solo podemos responder en base a los datos que nos dan. Entonces acá dice qué tipo, quién es el sujeto activo en este caso, el representante. Explique y lo podemos avalar con el artículo 35 y 36, responsables y autores. Y nada más, porque no hace mención de los trabajadores. Si aquí dijera, y los trabajadores ejecutaron la orden que el señor Ricardo, entonces ahí ya los podríamos poner como cómplices, ¿verdad? Pero solo podemos responder en base a la información que nos den en el caso. Entonces, esa sería la resolución de este caso, compañeros. No sé si alguien tiene algún aporte, algo que agregar o otra forma en que encuadre o observe la resolución de este caso. Claudia y Maribel, que eran las que estaban más activas. No sé qué opinan ustedes. No, fíjate que yo lo había resuelto y la verdad que no lo había encuadrado con el 347. Yo lo había encuadrado con
negligencia, creo que, pero no encontré un artículo que me encuadrara con negligencia. Entonces, me parece excelente con el 347. Te agradezco muchísimo, Nínive, el tiempo, de verdad, muy amable. No sabes cuánto te agradezco porque sí nos aclaraste bastante dudas. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Nínive. Sí, yo estoy de acuerdo también. Me pareció muy buena la resolución. El repaso estuvo excelente. Y la verdad de que te agradecemos mucho, Nínive, porque de veras que sí nos estás apoyando. Y sí, a mí me parece, yo estoy de acuerdo con la tipificación que se acaba de hacer. Bueno, entonces, solo para responder a la última pregunta, dice, compañeros, cuando preguntan en qué etapa del intercrímenes llega o los delitos, ¿a qué se refiere? En la etapa del intercrímenes se refiere, literalmente intercrímenes significa el camino del delito. Quiere decir hasta dónde llegó el delito, o sea, si se consumó o no se consumó, si solo quedó al inicio, si quedó a medias o al final. Por ejemplo, en el caso del asesinato, es un delito, la etapa del intercrímenes es consumado, porque sí hubo, cuando afecta al mundo exterior, es consumado. Cuando no afecta, porque solo fue un intento, entonces no es consumado, solo llega ahí dicen una etapa interna o externa. Interna, cuando solo se quedó a medias, solo hubo la intención, por ejemplo, un intento de asesinato, que sí tenían la intención de matarlo, pero no lo mataron. Entonces, la etapa del intercrímenes solo llega a una etapa interna, pero cuando sí se consuma, llega a una etapa externa. Entonces, esa sería la forma, o sea, el camino del delito, el intercrímenes es hasta dónde llegó el delito, si se consumó o no se consumó. Ustedes pueden poner si se consumó, no se consumó, llegó a una etapa interna o una etapa externa. Nada más esas son las únicas posibles respuestas a la hora de contestar esa parte del camino del delito, del intercrímenes. Entonces, compañeros, por cuestiones de la hora, porque es la medianoche, entonces les deseo una feliz noche y primeramente Dios, como decía Evelyn, contesten en base a su conocimiento, con su propio juicio personal, y el doctor eso lo toma muy en cuenta. Y siempre traten de no hacer respuestas muy cortas ni demasiado largas, y sí o sí tienen que poner siempre algún fundamento legal a la hora que ustedes resuelvan el caso. Según como ustedes crean convenientes, no hay respuestas malas ni buenas, simplemente es como ustedes como abogados, cómo van a resolver esos casos ya en la vida real, ¿verdad? Por eso es que no hay una fórmula para decir sí o sí, hay que resolverlo así. Es en base al conocimiento que cada uno tengamos. Mira, yo te quiero hacer una pregunta. Esta clase la grabaron para compartirla, ¿no? Sí, Sergio está haciendo favor de grabarla el día de hoy y la va a compartir en un ratito. Ya, gracias. Bueno, compañeros, que tengan feliz noche entonces. Feliz noche. Feliz noche, Nínive, gracias. Muchas gracias.